llegó a tener, en enero del año 76, tenía a más de 400.000 obreros en huelga, ¿no? Había manifestaciones de estudiantes, había sobre todo una cosa que era, había dos luchas muy importantes que marcaban, que era la lucha en los barrios, dirigidas por las acciones de vecinos, que eran fortísimas, ¿no? Y la lucha por la amnistía, ¿no? Por la amnistía de todos los presos, ¿no? Las bandas fascistas estaban siempre en las manifestaciones y actuaban con total impunidad. El caso de Arturo concreto, se supone que él está subiendo, bueno, por lo que ya hay los testigos, yo en este caso no soy testigo, y al llegar a esta altura, más o menos, justo en la esquina, sale un grupo de fascistas que seguramente vendían de la calle de la Luna, un grupo de creyentes de Cristo Rey, y van con puños americanos, bueno, por lo típico, para agredir a los manifestantes, ¿no? Parece ser que el que pegó luego el tiro, que es Guaza, con un puño americano, quiere agredir a una chica. Arturo se pone en medio y le lanza una piedra, y este arrebata la pistola a Jorge Cesarqui, que era un filofascista nazi tremendo, que había venido de Argentina y había aquí hecho bastantes servicios de seguridad. Todos estaban luego metidos en organizaciones parapoliciales y medio del Estado, ¿no? Le arrebata una pistola y le mete un tiro que le atraviesa el corazón y el pulmón, y ahí se queda. De los asesinos, o sea, solamente el Jorge Cesarqui pues entró en la cárcel. Al final pues hubo un juicio, le metieron, salió enseguida, apenas cumplió 6 meses, y luego además se benefició de la amnistía por la que mataron a Arturo. Y en base a lo que ha contado Iñaki sobre todo lo que ha documentado, solo me queda decir que el día siguiente de la muerte de Arturo Ruiz hubo una manifestación donde Moriles Nájera iba encabezando la manifestación con una pancarta pidiendo amnistía, libertad y justicia. Salieron de la calle San Bernardo, se paralizó el tráfico, era en esta calle donde pasaba la manifestación, y salieron de la calle San Bernardo, donde giraron hacia lo que era entonces Avenida Champollion. Yo estaba en aquella ventana, justo encima del semáforo. Hay una ventana donde estaba Cubana de Aviación, yo tenía 15 años entonces, y yo trabajaba con la niña y estudiaba con la hija. De pronto llegaron coches de policía, disturbios. La calle no tiene nada que ver, donde estaba entonces, no tiene nada que ver. La acera era más pequeña, con lo cual un coche de policía paró justo debajo de la ventana nuestra. Se bajó y automáticamente la manifestación se dispersó. Salieron corriendo. Y yo me fijé en Mariluz porque, aparte de ser cabecera de pancarta, entre todos llevaban un clavel rojo, pero ella llevaba un buen ramo de claveles rojos, o sea, un ramo bastante grande de claveles rojos. Me fijé en ella, no sé, casualidad, llevaba un anorak amarillo, los claveles rojos, era como muy representativo, todo muy llamativo de ella, ¿no? Y cuando vinieron los policías, como digo, pues los salieron corriendo. Mariluz se dirigió por esta calle. El policía que bajó del furgón que estaba ahí justo bajo la ventana disparó el bote de humo. Yo vi la trayectoria como venía y Mariluz cayó aquí mismo, aquí donde estoy yo, cayó de bruces. Mirad, estoy mal. Llegaron los policías que aparcaron en esta otra zona, se bajaron, pisaron el ramo de flores, los partieron por el suelo, apalearon con porras y acotadas a Mariluz, golpe tras golpe. Si la verdad era esa, no como contaban ellos, que al huir, al intentar huir de la manifestación, los propios alumnos, compañeros suyos, la habían pisoteado al pasar por encima. No fue así, al contrario, los compañeros la quitaron del medio, la subieron aquí e intentaron procesar. O sea, la transición democrática sangrienta que hubo, hay que reconocerla, y quiero que los demás que estén estudiando, que las generaciones posteriores no lo olvidéis. Cubierta de arrebol, esa pequeña nada te llama. Estela fragante, débil flor, se apaga. Tú, Mariluz, a la sombra de Arturo, siguió el invierno. Yo soy Luis Suárez, yo soy víctima del franquismo, estuve detenido, torturado en la cárcel varios años. Soy querellante por crímenes del franquismo, sin mucho éxito, por cierto, en el momento. Y me toca hablaros de este edificio que tenemos aquí a mi espalda, del siglo XVIII, del año 1770 aproximadamente, que era un edificio destinado a ser la central de correos de Madrid, pero que ya desde su inicio tuvo siempre una combinación de correos y también de gobernación.
al Ministerio de Gobernación, que era el Ministerio de la Policía, digamos, el Ministerio del Interior, ya desde el primer momento tuvo siempre esa dualidad. Había correos, pero también había unas oficinas y unas cuarteles, digamos, de la policía, tanto desde el siglo XVIII, ¿vale? La torre que veis ahí, que es la torre que es más famosa por el tema de la Nochevieja, tal, donde la referencia, donde aquí se pinta la gente para el tema de la Nochevieja, es una torre posterior, es del siglo XIX, y bueno, pues este edificio, digamos, tras la guerra, cuando ya se instala el franquista aquí en Madrid, se convierte en la Dirección General de Seguridad, pierde ya totalmente su faceta de correos y se convierte sencillamente en un edificio que fue, finalmente se convirtió ya digamos, en la posguerra como no solamente de la policía, sino en particular de la Brigada Político-Social. La Brigada Político-Social era, con su propio nombre indica, la policía política, ¿no? La que perseguía la disidencia política ideológica durante el franquismo. Y por aquí pasábamos todas las personas detenidas por ese tipo de delitos y éramos torturados en este edificio durante todos los años que dura la dictadura, como sabéis, son casi 40 años. Y durante esos 40 años, pues que hubo miles de personas detenidas y la mayoría de ellas torturadas. Yo pasé por aquí en el año 70 por primera vez, en verano del 70, la segunda vez en verano del 73, otra vez el periodo máximo que en ese momento había legalmente, porque luego eso a veces no se cumplía, que eran 72 horas, o sea, 3 días. 3 días de torturas que uno los vivía como si fueran 3 años. Se hacía un poquito largo los 3 días. Porque además uno perdía la noción de día, de noche, porque eran unos calabozos subterráneos y allí no entraban luz, etc. Y subías y bajabas ese torturado y todo eso. Bueno, resumiendo mucho, lo que es más llamativo de este hecho, de este lugar, que este lugar de memoria no tiene ningún elemento, ni exterior ni interior, que recuerde esa historia. Decir que la transición se siguió aquí torturando. Yo estuve aquí y me aplicaron la ley antiterrorista en el año 80. La transición al final lo que acaba siendo es un cambio de fachada, un cambio cosmético, digamos, del aparato de Estado. El aparato de Estado del franquismo, al final de ese proceso de transición de varios años, al final la derecha, digamos el poder económico, político, militar, etcétera, de este país consigue que se haga ese tránsito hacia la democracia sin tocar prácticamente el aparato de Estado. Esto implica que los jueces, policías, militares, etcétera, etcétera, y por supuesto la oligarquía económica mantienen intacto su poder al final del proceso, que es de lo que se trataba. Luego, cuando hablemos de Atocha, hablaremos de cómo se estaba dilucidando justamente en esos años cuál iba a ser el desenlace de ese proceso de transición. Allí hemos pasado, hay una placa justo al lado de la tienda de San Naranja, y allí está la placa, será el edificio. Pues allí se cargaron a 5 abogados laboralistas, ¿no? Aquí es importante el contexto porque Madrid estaba con una huelga de transporte muy importante y uno de los máximos dirigentes que había era Joaquín Navarro, que era de Comisiones Obreras, y era aquí donde hacían todas las reuniones y donde planificaban todo lo que se iba a hacer, ¿no? Supuestamente dicen que vienen a buscarle a él, aunque todos eran guerrilleros y sabían lo que se traían entre manos, eran fascistas, militantes, que sabían perfectamente lo que había. Y bueno, pues entraron sobre las 10 de la noche, creo recordar, y con la cosa de buscar a Navarro cogieron a todo el mundo, lo pusieron en el hall y los ametrallaron, los mataron, ¿no? Ellos eran 4 abogados y otro que era trabajador de Atocha. La palabra transición tarda en salir y en hacer toda esa historia blanqueada que se ha hecho de la transición. Tanto donde él militaba o militaba yo, militábamos mucha gente y ese ambiente que había en Madrid por encima de siglas, de lo que se hablaba era de ruptura. Y ese es un momento clave. El ciclo de este año 77 acaba como otro hito, digamos, en octubre. En octubre se aprueba la ley de amnistía en el Congreso. Esa ley de amnistía instaura la impunidad, una impunidad que vivimos hasta ahora.